Buenas tardes, compañeros y catedrático Jesús Doctor Torres Espinosa. Mi nombre es Ana Paola García Ornelas, de cuarto semestre sección B del turno vespertino. Y el día de hoy vamos a continuar con la patología de úlcera péptica. Bueno, antes de iniciar a hablar como tal de este hallazgo, pues tenemos que mencionar que esta es una complicación propia de la dispepsia, como ya mencionamos antes en temas anteriores. Bueno, pasamos con su definición en primer lugar, que pues esta es una llaga abierta profunda de la mucosa o un área en carne viva en el revestimiento del estómago o el intestino. Las úlceras pépticas existen de dos tipos, que es la úlcera gástrica, que ocurre en el estómago, y la úlcera duodenal, que ocurre en la primera parte o porción del intestino delgado. Estas úlceras pueden presentarse simplemente en gástricas o duodenales, o en algunos casos presentarse en ambas. En anatomía añadí lo que son las capas del estómago, que son 4. La primera es la serosa o peritoneal. La segunda es capa muscular, que está constituida de adentro hacia afuera por fibras oblicuas, circulares y longitudinales. Sigue la capa submucosa, que esta es de tejido conectivo y donde discurren los vasos y nervios que terminan en la mucosa. En cuarto y último lugar tenemos como tal lo que es la mucosa. Pasando a sus causas o a la pregunta el por qué ocurre esto, qué lo ocasiona, pues menciona que normalmente el revestimiento del estómago y del intestino delgado puede protegerse contra los ácidos fuertes del estómago, que son los jugos gástricos, y si este revestimiento se llega a romper, pues el resultado puede ser tejido hinchado e inflamado, que su nombre como tal pues es la gastritis y una úlcera. La mayoría de las úlceras ocurren en la primera capa del revestimiento interior, que es un orificio en el estómago o el duodeno, que llamamos perforación. Estas úlceras pépticas pueden llevar a que se presente sangrado, perforación u otras sintomatología, por decirlo así, para poder clasificarlo como una emergencia médica. También tenemos una infección del estómago por la bacteria pylori, que la mayoría de las personas con úlceras pépticas tienen viviendo en el tracto gastrointestinal. Al momento de terminar de hacer nuestra valoración al paciente y se sospeche ya qué es lo que pueda tener, si se sospecha de una posible úlcera péptica, se le realiza un estudio para valorar o verificar si existen estas bacterias pylori en lo que es su tracto gastrointestinal. También cabe mencionar que hay una serie de factores que aumentan el riesgo de padecer lo que son las úlceras pépticas. En primer lugar, pues tenemos la ingesta de bebidas alcohólicas o el tomar demasiado alcohol. En segundo, pues el uso regular de ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el ibuprofeno, naproxeno u otros antiinflamatorios no esteroides, como lo son los AINES. El fumar cigarrillo o masticar tabaco, estar muy enfermo, como estar dependiendo de un respirador, tratamientos de radiación
o directamente el estrés laboral, pues son unas de las causas por las cuales se presenta mayoritariamente lo que es este hallazgo. También tenemos que existe una afección que nos recalca que es muy poco frecuente, llamada el síndrome de Solinger-Ellison. Esta es la causa de úlceras gastroduodenales. Como menciona aquí la imagen, es un tumor que se encuentra en el páncreas, y estas úlceras pues duodenales se deben a que existe una hiperacidez. Como se muestra en la imagen, se alcanza a apreciar lo que es el tumor. Pasamos a la epidemiología, que tenemos la edad de presentación está dada entre los 30 y 50 años, con una mortalidad que es de 1 por cada 100,000 habitantes. Pasamos a la úlcera gástrica, que pues esta nos menciona que rara vez ocurre antes y durante los 45 años, pero tiene una incidencia entre los 55 a 65 años, con una prevalencia igual entre hombres y mujeres. Es decir, aquí no podemos mencionar que las mujeres se encuentran en un rango mayor o en un rango menor que los hombres. La siguiente es la úlcera duodenal, que a lo contrario de la úlcera gástrica, esta tiene una máxima prevalencia entre los 30 a 55 años y es mayoritaria entre hombres, con 2 a 3 varones por mujer. Es decir, si una mujer se presenta con una úlcera péptica, pues quiere decir que por esa mujer se pueden presentar de 2 a 3 varones con esta misma úlcera péptica. Pasamos a los signos y síntomas, y yo los clasifiqué en no complicada y en la complicada. En los signos y síntomas no complicada, pues tenemos una melena, que son las heces con sangre con una coloración negruzca. El paciente va a referir un dolor epigástrico, una náusea y seguido de esto un vómito. En la complicada va directamente con una hemorragia, un dolor abdominal intenso, la rigidez abdominal y una incapacidad de ingerir los alimentos. En su diagnóstico, pues añadimos una biopsia de tejidos que rodean la úlcera, es decir, se hará aplicación de una sonda y por este medio se extraerán una pequeña porción, una pequeña muestra de los tejidos que están rodeando a nuestra úlcera. Esta muestra se utiliza para hacer un cultivo y después analizarla. También tenemos una endoscopía y por último el test de aliento para medir la cantidad de urea eliminada en el aliento. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero y les haya gustado y gracias.